Bienvenidos a todos a la primera parte del segundo episodio del podcast Infusión de Ideas, presentado por Leonardo Luengas y Salomón Salazar. El día de hoy tenemos un grupo de invitados mucho más grande que en nuestro episodio anterior. Nos acompañan Antonia Zapata, Candelaria Samper e Isabel Arenas. Hoy el tema que trataremos es bastante reciente y resulta de un proceso de 5 meses por parte de las periodistas Catalina Ruiz Navarro y Matilde de los Milagros Londoño. Ellas se encargaron de recopilar en su revista feminista Volcánicas los testimonios de 8 mujeres, las cuales acusan al aclamado director colombiano Ciro Guerra de haber cometido acoso y abuso sexual hacia ellas. Esto con el objetivo de traer a la luz un fenómeno ya muy conocido dentro de la industria del entretenimiento gracias al movimiento Me Too que comenzó en 2006. Esta publicación ha llevado al mismísimo Ciro Guerra a negar vehementemente las acusaciones que fueron levantadas en su contra, mientras que Catalina Ruiz Navarro se mantiene firme frente a lo que dejó plasmado en esas páginas durante una entrevista que le hizo El Espectador el mismo día de la publicación del artículo. Antes de empezar, me gustaría preguntarle a Cande y a Isabela un poco de su proyecto, que me hablen un poquito a dónde quieren llegar, cuál es el propósito que está detrás de todo esto de empoderar a una mujer, cómo se empodera a una mujer, que nos cuenten un poquito cómo sale esta idea, de dónde sale el nombre y a dónde quieren llegar con esto y cómo se compara su página con otros medios y con otros perfiles feministas que ahorita que han surgido mucho como en este tiempo. Que nos cuenten un poquito. Bueno, pues la verdad, el nombre primero que todo viene del origen de pues que Eva fue la primera mujer en el mundo y así pues nosotras buscamos el nombre para lo que queremos que llegue a ser una fundación. La verdad, nosotras nos inspiramos fue en el estereotipo que tiene la mujer en este momento como en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotras nos sentíamos demasiado juzgadas en nuestra sociedad y sabíamos que mucha gente en nuestro alrededor mujeres se sentían igual de juzgadas a nosotras. Entonces, la verdad, con esto quisimos llegar a hacer un cambio empezando por nosotras y transmitirles a través de nuestra página mensajes a mujeres que han sido víctimas como de su cuerpo y todo por el hecho de que no se sienten bien con ellas. Entonces, Cande, si quieres seguir. Bueno, básicamente es lo que dijo Isabela. Entonces, pues nos pueden encontrar como @eva.somos.todas. Y sí, básicamente lo que buscamos con la página es poder empoderar como el mayor número de mujeres que se pueda, porque nos dimos cuenta que como nos quejamos mucho de las actitudes machistas, de los estereotipos de aspecto físico, incluso de la vida laboral, como que nos dimos cuenta que muchas veces nosotras somos las responsables de esto, que nos comparamos entre nosotras o que pues no nos miramos como con buenos ojos. Entonces lo que buscamos con la página es poder inspirar a que nos empoderemos y que podamos como lograr cualquier cosa que nos propongamos y asimismo poder, como pues dijo Isa, en ayudar como económicamente a mujeres que realmente se están como en peligro y como en situaciones muy vulnerables. Entonces los invitamos a todos a que nos sigan en nuestra página, que aunque sea dirigida como principalmente para mujeres, también pues puede ser muy interesante para los hombres que quieran. Bueno, también nosotras con esto, para ayudar a una fundación, queremos empezar a hacer unas camisas o pues unos productos como de ropa, donde cada mujer pueda como elegir una frase que la inspire y así poder nosotras como hacérselas y con pues esa plata que recolectemos poderla llevarla a la fundación y hacer charlas y como inspirar a las mujeres de la fundación y ya. Yo quiero recalcar algo muy importante de pues, su trabajo y pues ya es un tema más relacionado al tema de Ciro Guerra y para mí funciona de diferentes tipos de denuncias. Me explico, siento que nuestro sistema penal es muy complicado y de hecho
hay un montón de estudios que comprueban que el índice de abusos no es el verdadero, independientemente de que haya, digamos, que alguna fórmula para cuantificar cuántos son, pero lo que pasa es que hay una doble como victimización durante todo este sistema y este proceso penal, y por eso es que hoy en día es tan común las denuncias públicas, y siento que por medio como de estas páginas como la que es Eva, como por medio de la rebeldía, por medio de las igualadas, la puya, por todos estos tipos de medios de comunicación se ha popularizado las denuncias públicas, que creo que es un cambio no solamente a nivel penal, sino a nivel de la sociedad, y siento que pues obviamente conlleva una responsabilidad inmensa, y digamos que en estos últimos meses de cuarentena hemos visto un montón de movimientos que nacen a raíz de esto. O ahorita hay un movimiento acerca de abusos sexuales dentro de la comunidad en Bogotá de las Naciones Unidas que se ha popularizado por Twitter y por un montón de páginas, y siento que también pues el tema de Ciro Guerra nació a raíz de esto, porque las denuncias no fueron penales, fueron plenamente públicas por estos medios de comunicaciones. Entonces, pues siento que es un tema muy importante a tocar y a resaltar, pero también es muy importante identificar la responsabilidad a nivel legal que esto conlleva. Yo también quiero añadir algo a lo que dijo Antonia, que es, bueno, estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijo. Siento que lo que nosotras estamos haciendo es como brindar otra herramienta para poder cambiar como la sociedad, ¿sí? Por ejemplo, siento que el caso de Ciro Guerra es como, por decirlo así, el iceberg. Y lo que no podemos ver es toda una sociedad patriarcal, machista, que lo que hace es normalizar los abusos, las actitudes de acoso sexual y como ese tipo de cosas. Entonces sabemos que es muy difícil como cambiar todas las leyes, cambiar la forma en la que piensa todo un país, toda una sociedad, toda una generación, y por eso lo queremos hacer como desde donde nosotras podemos, desde las herramientas que tenemos. Bueno, me gustaría, ya que pues como que todas expusieron sus puntos, y esto es un tema que me cuesta comprender bastante, y es, bueno, me gustaría escuchar el punto de vista de las tres, y es que me expliquen como de mujer a hombre, porque pues en muy pocos casos entre hombres se usa este término, ¿no? ¿Qué es el patriarcado? Me gustaría saber la definición de las tres y su punto de vista, cómo se conforma, por qué, bueno, según su definición, por qué hasta ahora, o es pleno siglo XXI, por qué sigue existiendo, realmente existe o no existe, es un mito, no es un mito, que me cuenten un poquito de esto. Ok, digamos que para mí personalmente, y no, o sea, esto no es una definición oficial, pero siento que sí es como nos sentimos muchas de las mujeres que nos relacionamos hacia el movimiento feminista, y creo que es una cadena, y una cadena que forma una relación plenamente injusta entre sexos que conlleva, o pues que se da por una figura de poder. Y digamos que al principio de las sociedades se fundaron con la mujer siendo igual al hombre. De hecho, las mujeres al principio del mundo tuvieron muchos más poderes en las primeras sociedades, en las vikingas, por ejemplo. Pero esto evolucionó, y cuando llegamos ya a la revolución industrial, el hombre fue el que llegó al poder, y siento que desde ese entonces nos hemos quedado así. Entonces, de esta forma se desencadena un tipo de relación y un tipo de acciones, de situaciones, más en ámbitos laborales, creería yo, en el cual se ve, o sea, de la manera más explícita, como por sexo masculino en figura de poder se disminuye la capacidad de la mujer dentro de la sociedad, lo cual es pues una opresión que al fin y al cabo todas experimentamos así en este momento. Ninguna de nosotras está en ningún ámbito laboral, y esto sí es algo que uno ve desde temprana edad. Ok, sí. Digamos que muy teóricamente, seguramente pues todos sabemos que un patriarcado es una sociedad o pues un sistema en el cual predomina pues como el género o el sexo masculino, ¿cierto? Pero pues en este punto como de la sociedad y de la historia siento que es un término muy complicado, porque digamos que ante la ley, como en teoría todos somos iguales, ¿cierto? Ya no tenemos como la misma como visión de hace pues no sé, 1000 años, 900 años, 100 años, y como que esto ha cambiado mucho, pero aún así siento que es muy difícil, aunque estamos como en proceso de cambiarlo,
es muy difícil como erradicar totalmente ese sistema en el que pues los hombres como predominan, y es algo como que se ve en muchos ámbitos, como pues alcancé como a ver qué dijo Anto, sobre todo como en el ámbito laboral, vemos que es mucho más difícil como que las mujeres como obtengan un trabajo y todo eso, el tema como, digamos, el tema del abuso y el acoso sexual, siento que es completamente algo de poder, ¿cierto? Muchas veces en la historia, no solamente con los hombres, sino también con las razas, incluso con las especies, siento que es como, por decirlo así, un juego de poder. Entonces, algo que, aunque obviamente los hombres, o sea, no digo que ustedes como lo hagan, obviamente los hombres no van a decir como, yo soy mejor que tú porque tú eres mujer, pero son como actitudes que están presentes como constantemente en la sociedad. Estoy totalmente de acuerdo con Candelaria y Antonia, y la verdad para mí el patriarcado es la humillación de la mujer vista en la sociedad por motivos de la superioridad de cómo ven al hombre y la vulnerabilidad de cómo ven a la mujer, pues como a las mujeres en la sociedad, lo cual a nosotras como mujeres, como dijo Candelaria, son situaciones que vemos constantemente y que por más de que hayan como cosas feministas que traten como de evitarlo, sigue ahí porque ya se volvió como costumbre. Entonces, pues la verdad es como ya un movimiento. Yo quiero agregar algo importante que puede que sea un poco polémico y estoy segura que muchas feministas no están de acuerdo conmigo, pero igual siento que es muy importante decirlo, y es que en mi opinión hay patriarcado dentro de la sociedad femenina de una manera incomparable. Ejemplos fáciles que nosotras mismas vivimos al día a día, y es como la competencia entre las mujeres se ha vuelto realmente tóxica a nivel laboral, pero también a nivel social, y al fin y al cabo este tipo de comportamientos incitan a que pues los hombres sigan el poder. Y les voy a dar también, y voy a decir un nombre perfectamente, y es que pongamos de ejemplo a Paloma Valencia. Yo sé que es algo muy polémico, pero es una figura de poder femenina y tiene mucha influencia dentro de la política colombiana, pero el tipo de situaciones o el tipo de acciones y de comentarios que ha plasmado en redes sociales, en las mismas plenarias, todo esto siento que al fin y al cabo afecta mucho a la sociedad femenina dentro de sí. Y también hay un patriarcado dentro de cada una de nosotras, y pues sinceramente es porque hemos crecido dentro de esta sociedad plenamente patriarcada, ¿sí? Y es muy importante para mí personalmente que empecemos a cambiar ese tipo de cosas también como mujeres, porque pues al fin y al cabo construimos una sociedad todos juntos, tanto los hombres como las mujeres. Yo también estoy de acuerdo en Antonia con eso, y siento que de ahí viene como el término que vimos tanto, que es empoderarse, ¿cierto? Como nosotras nos podemos en serio quejar mucho que el patriarcado, que los hombres y todo eso, pero si el cambio no viene desde nosotras, desde nuestro interior y desde nosotras como mujeres, nunca vamos a poder como acabar con eso de lo que tanto como criticamos. Y eso también es parte de lo que hablamos mucho como en nuestra página de Eva Somos Todas, que es como en serio no podemos exigir algo que nosotras no hacemos por nuestra cuenta. Lo que dice Antonia, por ejemplo, de la competitividad es impresionante. Además que sea sobre todo como hacia los hombres, ¿cierto? Hacia la atención masculina, hacia cómo me veo, hacia cosas como extremadamente superficiales que realmente no son culpa de los hombres, sino de nosotras mismas. Y también asimismo como que nosotras mismas somos las que nos ponemos los límites de a dónde quiero llegar. En parte pues como construcciones que se dan en la sociedad, de si soy mujer no puedo alcanzar un puesto alto, si soy mujer no puedo lograr lo que quiero, o incluso hacia el otro extremo, si soy mujer tengo que tener hijos, cuidar mi casa, salir, tengo que ser fuerte. Entonces son como esos términos, por decirlo así, tóxicos, que sean como entre nosotras mismas las mujeres. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Candy. Además que es muy cierto lo que pues dicen, que en verdad como el cambio comienza desde nosotras, y es muy difícil, digamos, que pelear como por derechos feministas y hacer marchas feministas y todo, si al fin y al cabo en esas marchas vamos a estar diciéndonos cosas entre nosotras, o vemos a una niña y empezamos como a criticar y todo. Es muy difícil así hacer un cambio. Hablando de
bueno, del tema que tocaba Anto, y que tocaba Cande y que tocaba Isabela, de este tema de Ciro Guerra, como bien saben todos los escándalos, ¿no?, que se han presentado últimamente, y más que todo en el sector del cine, como ha pasado con diferentes actores, directores, productores, etcétera. El escándalo también que pasó con Bombshell en el canal de Fox durante las elecciones de Trump, y bueno, en fin, muchos casos de este abuso de poder, sobre todo en este medio. Para ustedes, tiene alguna relación el tema del entretenimiento, donde, digamos, como fue en el caso de Bombshell, donde el director de Fox exigía faldas mucho más cortas, ¿no?, para atraer televidentes, y todo este cuento para, pues, tener como a la mujer como, pues, un objeto que llame espectadores? ¿Qué tanto se relaciona este ámbito donde como que se propicia el acoso? ¿Qué tanto se relaciona con este ambiente de entretenimiento, o el acoso no tiene que ver con el ambiente? ¿Qué piensan ustedes? Yo tengo como dos puntos de vista sobre eso. Entonces, primero, no siento que sea más que todo en el ámbito como el entretenimiento. Obviamente ha pasado mucho, sino que como son figuras públicas, como que se nota más, ¿sí? Pero siento que el acoso y el abuso están más presente de lo que realmente creemos en muchos aspectos de nuestra sociedad. Entonces no es tanto que sea como más ahí, sino que lo vemos más por lo que son figuras públicas y bueno, eso. Y por el otro lado, con respecto solo como al entretenimiento, sí siento que en eso se usan más como por decirlo así, el icono de la mujer, como sí, para vender y como para entretener. Entonces eso lo que hace es que puede abrir como muchas puertas para que sean como ese tipo de cosas. También como si no te ves bien como mujer con respecto a los estereotipos, no puedes estar en la industria del entretenimiento porque así pues no atraemos. Y la industria del entretenimiento también es como una parte muy importante de nuestra sociedad porque es como lo que nos muestran, por decirlo así, como perfecto, a lo que todos queremos como llegar. Entonces si puedes estar ahí, tienes que ser como perfecto, lo cual pues como llega a seguir muchos estereotipos, que es de donde siento que se desencadena como ese tipo de escándalos de lo que tú dices, como de las faldas cortas y ese tipo de cosas. Pero igual siento que sea como en todos lados y no especialmente ahí, sino que pues como son como figuras públicas y algo que todos conocemos, pues lo escuchamos más. Yo estoy más o menos de acuerdo con Cande, pero tengo un punto de vista diferente. Siento que sí, o sea, sí es un hecho de que en todos los ámbitos de la vida cotidiana se da este tipo de violencia, pero siento que, como decía la pregunta de Salo, sí existe un ambiente el cual incita a los abusos sexuales y a la en sí discriminación de género, y siento que es por algo simplemente de cultura, ¿sí? Como que la sociedad del cine y del entretenimiento a lo largo de los años nos ha enseñado tanto a los que lo vemos como a los que lo desarrollan sobre algún rol de género, ¿sí? Y entonces cuando éramos chiquitas, les voy a poner un ejemplo muy fácil, pues yo creo que todas las niñas vimos La Sirenita, ¿sí? La Sirenita renuncia a su voz por un hombre, ¿sí? Para nosotras eso era súper normal, y fue hace hace unos pocos años que yo me di cuenta de lo que implicaba este tipo de connotaciones dentro del cine, dentro del entretenimiento. Entonces, sí crea una cultura que nosotros normalizamos sobre el hombre ser un macho y la mujer la acompañante al lado izquierdo, ¿sí? Entonces vemos personajes como Sofía Vergara en Modern Family, ¿sí? O empezamos a llamar a las mujeres como la esposa de, la hermana de, la hija de, más que por su propio nombre. Entonces esto es un blanco perfecto para que se den este tipo de violencias, y nos sorprende porque es algo con lo que todos crecemos. De hecho, hay un dicho colombiano que es muy famoso y es colombiano, o sea, puede haber un colombiano que sea el más vulnerable, pero siempre va a tener un televisor y una antena de televisión. Es parte de nuestra cultura colombiana. Siempre en el lugar más remoto va a haber un televisor para que la gente prenda el televisor a ver su novela, ¿sí? ¿Y qué pasa? Todos estos ambientes incitan pues violencias al fin y al cabo y roles de género que al fin y al cabo uno refleja cuando uno crece. Entonces pues sí siento que es una cadena muy tóxica y que hay que tener en cuenta no solamente en este ámbito sino en diferentes.
Pues, digamos, yo queriendo opinar un poquito de lo que tú estás diciendo, pues sí me parece importante el hecho de hablar sobre cómo esas representaciones que tiene la mujer en la televisión y, digamos, en los medios de comunicación, que a fin de cuentas es lo que nos da, pues, o sea, como que nos da la imagen de lo que es una mujer y pues eso dicta lo que nosotros hacemos y cómo nos relacionamos con las mujeres que convivimos día a día. Y digamos, pues yo quería como cuestionarme un poco el hecho de que, pues claro, nosotros hemos visto los movimientos de Me Too y lo de Bombshell y todos esos escándalos que han pasado durante un gran tiempo y que pues seguramente siguen pasando ahora mismo. Y pues quería como preguntarles a ustedes si qué opinan del hecho de que como que se popularicen tanto este tipo de escándalos y se vuelvan temas de conversación, de alguna manera no termina haciendo más difícil que se rompa, digamos, esos comportamientos de acoso que estamos viendo, por ejemplo, con lo de Ciro. O sea, me explico un poquito por si no me entendieron. Digamos que han pasado con temas que se vuelven como tan recurrentes que las personas los toman como un dado y que no se plantean una posibilidad de cambiarlos. Yo quiero retomar lo que dije un poco al principio y es que esto es una denuncia pública, no es una denuncia penal. Y siento que al ser una denuncia pública, pues es lo que conlleva, como que al fin y al cabo son consecuencias de lo que hoy en día es el ámbito pues electrónico y en cuarentena y lo que son las redes sociales, como se ve cuando llega a haber una denuncia pública de abuso sexual o de violencia en Twitter, ¿sí? Al fin y al cabo no hay un proceso penal detrás de esto. Para mí personalmente, o sea, yo admiro la ley de una manera impresionante y por eso para mí, en mi punto de vista, yo sé que es muy difícil estando bajo esta situación, pero sí debe ser muy importante tener una denuncia penal de la mano, como que entiendo que sea muy complicado este tema de la doble victimización y estos conceptos a nivel penal y que es muy duro para la víctima, pero una vez empieza la denuncia pública no se puede quedar ahí estancado, como que sí me parece muy importante debatir sobre estos temas, sí me parece muy importante que se den a conocer estos abusos sexuales para que la gente entienda que es una realidad y que es una realidad que lleva pasando siglos, pero también es muy importante hacer algo al respecto, como que you need to be more doers, ¿sí? Como que independientemente de que sea importante dar a la luz los hechos, es muy importante tomar acción sobre ellos y dar una responsabilización hacia el abusador, en este caso a Ciro Guerra, que sí debería tener cargos penales, pero no se puede hacer hasta que haya una denuncia penal que hasta el momento no está clara. Estoy de acuerdo con Antonia y es que en este caso, pues como las víctimas, digamos que pueden mostrar dos lados que opinar y está muy bien, digamos, como quedarse, digamos, opinando del tema y que también salga a la luz porque es importante, como dice Antonia, como en verdad que la gente entienda que esto es en serio y que esto en verdad pasa y pasa con figuras públicas, como puede pasar con personas personas como que no tienen los recursos. Y la verdad, con lo que quiero llegar es que las víctimas es muy difícil como que la gente también y que las mujeres sobre todo como tengan la mentalidad de que esto está pasando si las víctimas no hacen como cargos penales contra, pues en este caso, este señor Guerra. Entonces es muy difícil, digamos, como para la población, como ponerlos y hacerlos caer en cuenta de esto, si al fin y al cabo las víctimas sí lo publican y todo y se hace público, pero no hacen nada al respecto para que este señor tenga sus consecuencias y consecuencias legales. Yo también comparto el punto de vista de ellas, que es muy importante poner las denuncias legales, aunque muchas veces como las critiquemos y aunque pues el sistema de justicia no funcione tan bien como todos quisiéramos que funcione, me parece muy importante, pero también siento que es importante recalcar que este tipo de movimientos que se están dando por las redes sociales, de que muchas mujeres denuncian, de que muchas mujeres se unen, siento que es demasiado importante para que las mujeres se puedan empoderar, porque muchas veces las mujeres no tienen conocimiento de qué es abuso,
qué es acoso, cuándo deben denunciar, cuándo no, porque en la mayoría de los casos están como bajo mucha manipulación y no saben cómo qué hay que hacer. Entonces me parece que esto es muy importante para que las mujeres y las niñas pues poco a poco puedan ir como concientizándose de lo que está mal y de lo que está bien. Yo creo que es muy importante diferenciar lo que es un testimonio a lo que es una denuncia, porque una denuncia implica muchas cosas, implica un deseo de hacer responsable a alguien, cuando un testimonio está contando una historia, ¿sí? Entonces, siento que los medios de comunicación, en este caso, sí tienen una responsabilidad muy grande en diferenciar esto, porque, y más en Colombia, que somos el país en donde primero las noticias corren a mil y segundo, ya todas llegan súper mal estructuradas, sí es muy importante hacer esta diferencia, no para el resto, sino para las víctimas, porque, como dije, implican diferentes cosas, pues ya a niveles penales. Y con esta última reflexión queremos terminar esta primera parte del episodio. Muchísimas gracias por escuchar y la próxima parte de este episodio saldrá este viernes 3 de julio. Entonces, para que estén muy pendientes a nuestras redes sociales y al podcast acá en Spotify y en YouTube. Muchas gracias.